tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos, y continuamos con el tema de la represión de nuestras emociones. Yo reprimo todas mis emociones, fue lo que quedó ahí en la encuesta, y hemos estado hablando justamente de cuál es la función realmente. Y si se fija, en el video anterior, si usted lo acaba de ver o si lo vio hace algunos días, lo va a recordar, estábamos hablando de que hay un aspecto consciente hasta cierto punto en el reprimir nuestras emociones. Hay un aspecto consciente al inicio de la intención de reprimir nuestras emociones. Pasa algo curioso en el que justamente eso puede llegar a hacerse hasta cierto punto automático. ¿A qué me refiero con esto? Estábamos hablando en el video anterior que las más de las veces esta idea de reprimir viene del cuidador, viene de la comodidad del cuidador, de la facilidad del cuidador, y lo que se nos está señalando que debemos de hacer es dejar de manifestar ciertas emociones, no de sentirlas, sino de manifestarlas. Esto lo estábamos hablando en un berrinche, en la tristeza, tiene que ver más con la manifestación, con el llorar, con el gritar. Y ahí nosotros podemos llegar a entender que cuando me siento así, esto es algo desagradable para los demás. Si lo pensamos a profundidad, ¿qué tan a gusto se siente usted de llorar en público, por ejemplo? ¿No? De llorar en el camión, tal vez. Uno podría decir, no, pues no, que en el camión, ¿por qué voy a llorar? Pues si se siente triste, pues, ¿cuál sería el problema de llorar en el camión? No, pues es que voy a incomodar a los demás. Voy a incomodar a los demás con mi tristeza. Esto es lo que por lo general nos va llegando a la cabeza. Entonces, ¿con quién se puede llorar? Puede llorar con sus amigos, ¿no? Como voy a llorar con mis amigos, pues van a pensar que soy una persona frágil, una persona débil. Puede llorar con su pareja, no, todavía menos, pues lo que está buscando mi pareja es seguridad, conmigo, o una estabilidad. ¿Cómo voy a llorar? Entonces, ¿dónde va a llorar? Solo. Ah, ok. ¿Y qué tanto está solo? No, pues casi nunca, pues porque estoy en el trabajo, porque estoy con mi familia, porque... Entonces, ¿cuándo va a llorar? Pues nunca. Y esto no quiere decir que no nos vamos a sentir tristes, sino que se va automatizando que cada que sentimos esa torcida de estómago, lo intentamos guardar, intentamos suprimir esa emoción, pero en su manifestación, porque la tristeza ahí sigue. Y esto es otra cosa que se puede volver todavía más compleja. Estábamos hablando también en el video anterior sobre cómo todavía es muy común educar a los hombres, ¿no? A los niños, como que no deberías demostrar este tipo de cosas que son más bien como femeninas, como esa fragilidad, el llorar no es de hombres. Y esto es algo que poco a poco se ha ido pues, desmantelando realmente, tal vez no de la mejor manera, ¿no? Porque entonces ahora todos lloramos y todos hablamos de nuestras emociones y es un lloradero por todo, que ya también se vuelve un absurdo, le voy a ser muy sincero. Pero de alguna manera esto es lo que se va suprimiendo con los hombres, ¿no? Esa parte de la emoción de la tristeza. Pero ¿y qué tanto de esto pasa con las mujeres? A las mujeres, ¿qué se les reprime? Porque a las mujeres sí se les permite llorar. A las mujeres hasta se les permite un poquito más gritar. Si se fija, es algo muy curioso, pero como que parte de la emoción de las chicas cuando algo pasa es gritar. ¡Ah! Empiezan a gritar todas y con los hombres no es tan común esto. Pero ¿por qué a las mujeres les da por gritar, no? A todos nos da por gritar. Pues somos changuitos, nos da por gritar cuando nos emocionamos. Pero a los hombres se nos dice que ese tipo de cosas no son agradables. Pero a las mujeres se les permite. ¿Por qué? Porque se ve como si fuera algo femenino. Y esto es algo que tiene que ver con la cultura y con el lugar en el que estamos viviendo. Pero a las mujeres también se les pide que repriman ciertas cosas. Y con las mujeres hay cosas todavía más dañinas. Si lo quisiéramos pensar, no es que sea una competencia a ver quién está más fastidiado en su desarrollo infantil. Pero para las mujeres, por ejemplo, algo que se reprime sí o sí es la sexualidad. Son los sentimientos y las sensaciones que van ligadas con la sexualidad. Y esto es algo que a los hombres no se nos exige de la misma manera. A los hombres sí se nos dice que no hagamos ciertas cosas, que no seamos unos patanes. Pero fíjese cuál es la idea. El hombre debe de tener iniciativa. El hombre debe de ser conquistador, debe de ser un galán, debe de proponer, ¿no? Debe de buscar a la mujer. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Nada. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de manifestación de la sexualidad de una mujer al día de hoy todavía
se sigue viviendo como que es algo indebido. Y ahí hay un contraste muy curioso, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo se está diciendo eso si uno le prende la tele y todo lo que hay son personas encueradas? Aún así, dentro de la crianza, hay algo en el que se vive como si fuera una incongruencia total. Pero piénselo de esta manera. ¿Hasta qué punto usted se siente cómoda, pensándolo como mujer, en iniciar una conversación con alguien por mensajes? Se supone que estamos en la modernidad. Bueno, pues es que si él no me manda un mensaje, o imagínese que usted le manda un mensaje y la dejan en visto. ¿Qué tan conveniente es que usted vuelva a mandar otro mensaje? No, ¿cómo? Si, pues, ni que me estuviera arrastrando. Y fíjese nada más en la babosa en la que estamos hablando, en mandarse un mensaje u otro. Igual y la otra persona vio su mensaje, se puso a hacer otra cosa y se le olvidó que tenía una conversación con usted. Pero dentro de todas estas ideas que aún siguen funcionando, está mal visto que las mujeres busquen, que las mujeres manifiesten ese deseo. Y esto es algo que se ha ido intentando como deconstruir, como modificar, y ha hecho también unas deformaciones muy raras, ¿no? Porque luego de repente vemos, fíjense nada más, algo que tal vez uno puede decir, bueno, pues si está tan reprimida la sexualidad, ¿por qué pasa esto? Pero piénsalo ahorita, ¿cuál es esta música que está de súper moda con los adolescentes y con los adultos y todo? El reggaetón, ¿no? Y no es acá por hacer una crítica directa a la música, pero vamos a pensar cómo se baila el reggaetón. ¿Cuál es uno de los pasos, el más famoso del reggaetón que se le ocurre? Perrear, ¿no? ¿Qué es perrear? Frotarse como lo hacen los perros. Y los perros hacen eso pues porque no tienen una censura en sus impulsos sexuales. Entonces los perros se tallan con lo que sea y hacen ese movimiento pélvico que es pues como de los perros, pero ahora ya es un baile. Fíjense nada más ya rebasados por la metáfora, porque ahora bailar es hacer como que tenemos relaciones sexuales pero con ropa, ¿no? Pero es un baile, ¿no? Entonces no hay que propasarse. ¿Qué más nos podemos propasar? Pues nomás que nos encueremos, ¿no? Que nomás que nos desnudemos. Pero fíjese cómo podríamos pensar que eso está muy normal, pero mandar un mensaje 2 veces ya lo estamos viendo mal. Porque ¿cómo va a ser posible que yo me esté arrastrando así con una persona? Pero bailar aperreado, no pasa nada. Son cosas que van generando mucha disonancia y que realmente nos van generando más angustia y más ansiedad, porque no hace congruencia el mundo cuando lo intentamos leer de esa manera. También, ¿cómo vamos a pensar que en las fiestas de 15 años se están poniendo esa música, pero luego queremos que nuestros hijos lleguen vírgenes al matrimonio? Porque, caray, ¿cómo todavía se sigue pensando en eso? ¿No? ¿Por qué? Porque entonces el valor tiene que ver con guardarse para la persona indicada. Pero pues mientras sea estarse tallando con ropa, yo creo que eso nos deja puros y libres en la cuestión moral, ¿no? Pero fíjese ahí cómo esto es algo que se le plantea más a las mujeres. Y esto es algo que por supuesto que también tiene su estrago. Y esto es algo que va generando, más allá de esta cuestión como de que esté bien visto o está mal visto, hace que para la mujer sea considerablemente más difícil disfrutar de su sexualidad. Esto tal vez uno podría pensar, bueno, pero eso ¿cómo tiene que ver con reprimir las emociones? Pues el deseo sexual es una emoción también. Un sentimiento que está ligado con todo lo que está sucediendo. Y la idea de que eso está mal, de que eso es sucio, de que eso no se debe, nos va generando un atore y nos va generando una cuestión de represión en donde podríamos llegar a ver que aunque tengamos muchas ganas, aunque nos queramos conectar con la otra persona, el desnudarnos nos cuesta mucho trabajo, el disfrutar, el tener un orgasmo que tiene que ver con soltarnos, nos cuesta mucho trabajo o realmente es imposible. Y esto también tiene que ver con reprimir nuestras emociones y con un mal manejo de esa represión. Esto va para ambos lados, también va para los hombres, pero la cuestión de la sexualidad es algo que bárbaro, sigue pesando mucho más en la cuestión de la mujer que en el hombre. Desde todo lo que va alrededor de lo que es la pornografía o de masturbarse, para las mujeres es como si fuera una cuestión todavía súper tabú, no porque esté bien como tal, pero como algo que sucede, como algo más bien natural, el buscar cierto tipo de cosas o el buscar cierto tipo de sensaciones con el propio cuerpo. Eso es lo que queda como que no pasa. Es más, fíjese hasta cómo hay una fantasía detrás de todo esto, pues una fantasía que más bien se va hablando entre hombres, ¿no? Pero eso de pensar que las mujeres no van al baño, ¿no? Que las mujeres no defecan, ¿no? Porque las mujeres son mágicas. Y por ahí
hay toda una burla alrededor de esto, ya hasta productos, ¿no? Y cómo es una cuestión terrorífica para muchas mujeres el que vayan al baño y alguien las escuche, ¿no? Porque ¿cómo me van a escuchar? Ay, que me estoy desbaratando en el baño. Pues ¿cómo no? Pero se sigue viviendo como que es algo, se fija, un poco más inocuo, ¿no? Porque, bueno, pues me da vergüenza que me escuchen ahí estarme desbaratando en el baño, pues claro, ¿no? Hay cierto pudor. Pero la cuestión es que se vuelve impensable de que no puedo hacer del baño si estoy con personas. Y eso me trae un estreñimiento terrible y me trae un montón de problemas. ¿Por qué? Pues porque entonces ya no quiero salir a ciertos lugares o me necesito solamente hospedar en ciertos aspectos en donde se mantenga esa privacidad siempre y no puedo disfrutar de muchas cosas que tienen que ver con soltarse un poquito más, con, bueno, ¿qué más da, no? Hacer pipí o hacer popó es lo de menos. Pero se sigue viviendo como que eso es algo negativo, como eso es algo que deberíamos de reprimir y de hacer como que no existe. Y esto, si se fija, pues no podría pensarlo, ¿no? Pero bueno, pero es que reprimir las emociones tiene que ver más bien con la ira y con lo demás, y también con lo sexual, que justamente es por lo que lo estábamos hablando. ¿Y qué pasa con esa cuestión de la ira y qué pasa con esa cuestión de la violencia con las mujeres? Por ejemplo, fíjese cómo ahí también nos vamos a dar cuenta de que la manera en la que se nos enseña la represión, de cómo se nos va simbolizando el reprimir ciertas cosas cuando somos pequeños, nos va dando una manera muy específica de actuar en el mundo. Por ejemplo, para los hombres, la agresividad ya ahorita es algo que también está funcionando en un nivel distinto, pero es más esperado que un hombre sea violento a que una mujer sea violenta. Esto es algo que también va teniendo un montón de ramificaciones en la cuestión de salud mental, pero ¿por qué para las mujeres es más difícil ser violentas, ¿no? O tener una respuesta agresiva? ¿Por qué se viven más víctimas de repente las mujeres en ciertos momentos en los cuales tal vez hay un agresor que les está intentando hacer daño o violentarlas y la mujer se paraliza? Uno podría decir, pues me paralizo mangos, le doy con la lámpara y con los tacones y grito y lo despedazo si puedo y lo muerdo, pero muchas personas se paralizan y uno puede decir, ¿por qué se paralizó? ¿Por qué no hizo por defenderse? Nos vamos a dar cuenta nuevamente de los estragos y las barbaridades que nos generan ese tipo de cuestiones alrededor de la represión cuando somos niños, porque las niñas no pegan, las niñas no hacen esas cosas. Una niña correcta no debe de hacer ese tipo de cosas, en ningún sentido. Pues ya dejamos desarmada a esa criatura para algún enfrentamiento en donde sí tuviera que ser agresiva y donde sí tuviera que ser violenta. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero pues, entonces la naturaleza debería de salir. No. Estamos nosotros, nuestra manera de educar está tan bien hecha en su efectividad, que todos nuestros instintos quedan a merced de la educación. Porque es mucho más peligroso en nuestra cabeza ir en contra de la educación que ir en contra de mis impulsos. Fíjese cómo hay personas que gracias a esa educación, de manera consciente, pueden renunciar, por ejemplo, a su sexualidad, o pueden renunciar a vivir a cualquier tipo de lujo, o pueden renunciar al alimento. Imagínense cómo hay personas que van hablando, por ejemplo, sobre la fe en el mantener el ayuno, porque mi fe. ¿Cómo podríamos pensar que algo sobrescrito en nuestra naturaleza nos hace no comer? Entonces, fíjese cómo realmente ese tipo de enseñanzas pues, nos pueden ayudar a movernos mejor, a trasladarnos mejor por el mundo, a afrontar lo que me va a esperar el futuro, o me puede fastidiar profundamente, paralizándome en esas situaciones de agresividad. Y, como lo habíamos dicho, no quiere decir que simplemente se suprima la emoción, sino que al estar reprimido, tiene que buscar otra manera de manifestarse. Eso, ¿no? Por ejemplo, la agresividad en las mujeres no está muy bien visto, que se empiecen a agarrar a moquetazos, pero que es una cuestión que está mucho más aceptada, que se inventen chismes, que se hagan mentiras, que haya esa cizaña que se dice muy a menudo, ¿no? Y esto es algo que se usa más en un aspecto femenino que en un aspecto masculino, porque en lo masculino como que sabemos que llega un punto en el que si se eleva de repente tanto la discusión, vamos a acabar agarrándonos a golpes. Pero con las mujeres no, porque las mujeres están educadas de una manera diferente en todo este aspecto cultural. Y bueno, esto nada más como para darnos un poquito más de idea de todas las connotaciones que va teniendo en nuestra vida cotidiana el reprimir esos impulsos. Y también habíamos prometido en el video anterior hablar un poquito sobre estas personas que simplemente no sienten.
Porque estábamos hablando ahorita sobre ese impulso de reprimir, que se puede volver algo automático, que sí tiene una parte consciente. Lo inconsciente de reprimir los sentimientos tiene que ver más con la realidad que está detrás de todo eso. Es, si yo me pongo triste, no soy digno de afecto. Esa es la cuestión inconsciente. Nosotros nada más decimos, está mal llorar. No debería llorar porque yo debo ser un hombre fuerte, pero lo que está en el fondo es, si lloro no me van a querer porque no voy a ser suficientemente hombre. Ahí sería esa parte inconsciente y una parte consciente. Pero ¿qué pasa con las personas que simplemente no sienten? Que llega el momento de llorar y no nos sale una lágrima. O que llega el momento de molestarnos y no siento nada. Y esto, lo habíamos dicho que es algo mucho más grave. La represión de por sí es una cosa que nos puede fastidiar, que es muy necesaria para la educación, pero que nos puede llegar a fastidiar profundamente y costarnos años en el diván, nada más, de estar lidiando con esas cosas. Pero cuando no hay una sensación de entrada, esto puede suceder por varias circunstancias. Puede ser por una situación traumática, nuevamente. Por ejemplo, pensemos que hay un fallecimiento de alguno de nuestros familiares. Es algo que nos llega de golpe a nosotros. Puede ser que en la desorganizada que nos da esa ausencia, algo de nosotros se parta, es una decisión, y quede flotando y nosotros no sintamos esos afectos. Que no me llegan la tristeza. Y no sé por qué, y hasta me empiezo a sentir culpable de que no lloro, pero es por la emoción tan grande que se sintió, porque quedamos rebasados, y en ese rebasarnos, recuerden que empezamos a irnos así como hacia atrás en todas nuestras defensas más primitivas, y una de esas es la decisión, que no es necesariamente lo mismo que represión, parece, va por el mismo camino, pero es todavía más grave, todavía hay más graves atrás de eso, ¿no? En la renegación, en recortar un montón de cosas, pero en ese momento quedamos disociados. Lo que sucede es que nos disociamos, por lo tanto no sentimos. Pero esto es algo que tiene que pasar con el tiempo. Por lo general, en esos momentos hay un duelo o algo, pasa un rato y de repente me dan ganas de llorar de la nada, porque otra vez está acomodándose, se está haciendo un equilibrio, una armonía, y ¡buah! Me viene el llanto o me vienen unas sensaciones de ansiedad, y ahí otra vez empiezo a conectar. Es un problema porque como ya no está ahí la persona, ¿no? Tal vez en el velorio o fresco en nuestra vida, pues no sabemos ni por qué estamos llorando y tenemos que intentar reconectar todo eso. Y ahí todavía tiene como una oportunidad. Pero hay personas que se viven de esa manera. Si usted, porque vi de repente por ahí varios comentarios de que simplemente yo no siento nada, no siento esa emoción, no siento tristeza, este tipo de cosas, estamos hablando de algo mucho más grave que tiene que ver necesariamente con una cuestión más primitiva de nuestro desarrollo de personalidad. Y esto lo tenemos que tratar no por las emociones, sino justamente porque imagínense que es como si no sintiéramos dolor. Si no sintiéramos dolor, ¿cuántos golpes nos daríamos al día? ¿Cuántas raspadas nos haríamos? Hay personas que tienen eso como una enfermedad, por ejemplo los diabéticos, que se van fastidiando sus terminaciones nerviosas en sus extremidades, y de repente algo que nos acabe raspando se nos hace una llaga. Y es lo mismo que pasa cuando estamos en esa situación de disociación, que podemos estarnos exponiendo a situaciones muy peligrosas, podemos estar en relaciones sumamente tóxicas y nosotros no estamos conectando con lo que está sucediendo y nos está poniendo en peligro. Así que si usted está viviendo esto, no era necesariamente de eso el tema, pues estamos hablando más de un aspecto neurótico de esa represión, pero cuando está esa disociación, cuando está esa decisión completa, tiene que ver con otro aspecto que es más primario en nuestra personalidad y tenemos que buscar la ayuda de un profesional. De la otra manera también podríamos buscar ayuda de un profesional, pero vamos pensando lo que esto es algo considerablemente más urgente, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado, espero que disfrute de estas reflexiones que tenemos. Y de repente veo por ahí que hay personas que van buscando el tema y como que esperan una definición de diccionario. Olvídelo, aquí no se lo va a encontrar. Aquí estamos para hacer una conversación entre usted y yo. Por el día de hoy me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.